Hola, buenas, bienvenidos a este vuestro canal, el cronista de la corte. Y hoy seguimos con la saga de los Románov y con otra hija de Pablo I, que es la gran duquesa María Paulovna, gran duquesa consorte de Sajonia, Weimar e Eisenach. María Paulovna nace en febrero de 1786 en el Palacio de Invierno. Y en el momento que ella nace es la quinta vástago, tercera hija, de los por entonces grandes duques herederos, Pablo Petrovich y María Feodorovna. Antes que ella estaban su hermano Alejandro, futuro Alejandro I, su hermano el gran duque Constantino Pavlovich y sus hermanas las grandes duquesas Alejandra y Elena. De todos estos, bueno, de todos no, de Alejandro aún no, porque cuando terminemos de hablar del último de los hijos grandes duques de Pablo, que es Miguel, entonces le dedicaremos un vídeo a Alejandro y otro vídeo a Nicolás. Pero del resto, de Constantino, de Alejandra y de Elena, tenemos vídeos aquí en el canal para que los veáis también, si no los habéis visto. Cuando María nace, pasa a la servidumbre de sus hermanas, Alejandra y Elena, y tiene una educación muy similar a la de ellas entre Gachina y Paulovsk, que es donde eran las cortes de sus padres y es donde la familia de Pablo siempre se movía. En los vídeos anteriores he dicho siempre que las crónicas rusas, igual que las crónicas de muchos otros países, tienden a exagerar la educación que sus príncipes y princesas reciben en esta época del siglo XVIII o siglo XIX. Sin embargo, es cierto que en el caso de María Paulovna puede ser la excepción que rompe la regla. María Paulovna sí que parece que fue una mujer culta, una mujer preparada y una gran abanderada de la historia, la teología, la filosofía, la lógica, las ciencias, como veremos un poquito más adelante. Ella destacó en música y en arte muchísimo y fue la favorita de su padre, de Pablo. Su abuela, Catalina II, que tenía una lengua bífida siempre, en una de sus cartas dijo de ella que su nieta María tendría que haber nacido varón por cómo era. Esta es la forma de pensar que tenía Catalina. María de pequeña tuvo unas viruelas muy fuertes que le mancharon mucho la cara. Luego, con el tiempo, se recuperó y no le quedó ningún tipo de mancha ni nada. Y algunos dicen que es la más bella de las hijas de Pablo. A mi parecer, la más bella fue Elena, y no ella. Pero bueno, como esto también depende mucho del ojo quien lo mire, muchos dicen que la más bella fue María, la llamaban la perla de la familia. Puede ser también, ya digo, como esto depende de quién lo mire, pues es posible. Bueno, pues ella vive el matrimonio de sus dos hermanas, de Alejandra, que se casa con el archiduque José de Austria, y de Elena, que se casa con el príncipe Federico de Mecklemburgo-Schwerin, y cuando estas bodas se realizaron, se empezó a plantear la boda de ella. Y, como siempre, se miró para el Sacro Imperio, esa tierra abonada de príncipes y princesas para matrimonios con Rusia y que pues era un conglomerado de multitud de estados y de reinos y ducados. Y la corte rusa se fijó en el ducado de Sajonia-Weimar. Allí reinaba el duque Carlos Augusto con su esposa, la princesa Luisa Augusta de Hesse-Darmstadt, y tenían un hijo, bueno, el heredero del ducado de Sajonia-Weimar, que era el príncipe Carlos Federico. Este era sobrino de la gran duquesa Natalia Alexeyevna, la primera esposa de Pablo Petrovich,
el padre de nuestra María Pavlovna, y prima de Isabel Alexeevna, la esposa de Alejandro, es decir, la cuñada de María Pavlovna. Carlos Federico y María Pavlovna eran primos cuartos, porque ambos eran tataranietos del rey Federico Guillermo I de Prusia y de su esposa Sofía Dorotea de Hannover. Entonces lo que se hace es invitar a Carlos Federico a San Petersburgo en 1803 y durante un año los novios conviven. Parece que se llevan bien, parece que se enamoran y en 1804, en la iglesia del Palacio de Invierno, se hace la boda en un sinfín de celebraciones, besamanos, fuegos artificiales, bailes de máscaras, bueno, pues esto que gusta tanto en este tipo de celebraciones tan y tan pomposas. Y van a pasar la luna de miel a Pavlovsk. Lo que pasa que desde Weimar, el gobierno los llama y dice bueno, que tampoco se pueden entretener allí mucho y que tienen que volver. En Weimar, esta boda se vio como una total estrategia geopolítica en toda regla, puesto que con todo lo que va pasando en Europa, con todo el trasiego de la Revolución Francesa y de este momento napoleónico, pues esta alianza con Rusia se veía como un fortalecimiento. Y se estaba preparando la llegada de María Pavlovna como una apoteosis por todo lo alto. Y grandes poetas, como el dramaturgo Friedrich Schiller, pues hicieron composiciones poéticas, canciones, dedicatorias, bueno, ya digo que por todo lo alto este matrimonio que unía a los Weimar con los Romanov. Y efectivamente, pues la pareja, Carlos Federico y María Pavlovna, terminaron por ir al ducado, donde fueron recibidos con toda esta apoteosis. Allí ella pronto cogió su sitio. Y siempre desde un punto de vista apartado de la política. Que se sepa, ella una intromisión política no tuvo en ningún momento, ni en su etapa como princesa heredera, ni en su etapa como gran duquesa, en ningún momento. Ella sí que se metió en un mundo muy cultural, artístico y caritativo. Ella no salía o no salió en ningún momento de ese entorno. Lo que pasa que, como digo, aquí había un trasiego bélico en todo momento y el Sacro Imperio pues fue una constante ida y venida de batallas cada 2 por 3 entre las tropas napoleónicas y todo este conglomerado de tierras alemanas, cosa que hizo que en 1806 la familia ducal tuviera que irse a Schleswig por una invasión de las tropas napoleónicas. Pero esto era algo bastante común en estas tierras alemanas. Por ejemplo, la familia electoral de Sajonia, o la familia real de Sajonia, también tuvo que salir 2 veces, también en 1806, luego en 1812, 1813 también tuvieron que salir de Dresde por pues todo esto de la guerra, por Napoleón y por distintas batallas que hubo, y muchísimas familias reales y familias ducales del Sacro Imperio. Y ya digo que los de Weimar no fueron tampoco ninguna excepción. En 1809 se creó el ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach, porque los ducados ernestinos de Sajonia-Weimar, que es donde estaba María Pavlovna, se unen al de Sajonia-Eisenach. Esto, bueno, lo cuento aquí para desarrollar el proceso cronológico del vídeo, pero cuando ya hablemos en vídeos posteriores, bastante más adelante, de Sajonia-Weimar-Eisenach, hablaremos de qué son los ducados ernestinos, cómo muchos desaparecen, bueno, algunos desaparecen, se unen y se van formando otros. ¿Vale? Pero aquí simplemente digo eso, los 2 ducados ernestinos de Sajonia-Weimar y Sajonia-Eisenach se unen
en el ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach. ¿Qué pasa? Que otra vez, poco después, en 1813, la familia ducal tiene que volver a huir y María Pavlovna vuelve a huir con con su familia, sí, con su familia política, pero esta vez en vez de irse a Schleswig, se va a Austria, bajo protección del ejército ruso. Y allí coincide con su hermano, Alejandro I, y ve de fondo cómo se empieza a gestar y cómo se empieza a preparar el Congreso de Viena en 1815, que eleva el ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach a Gran Ducado. Y el ducado pasa a ser el Gran Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach. Y ya así, tras todos esos conflictos bélicos y establecida la paz, ya vuelve la familia a casa y, claro, allí María se da cuenta de que es necesario establecer una red caritativa y ella se convierte en el epicentro de ello. Se empiezan a fundar orfanatos, hospitales, escuelas, comedores sociales, becas para escolarizar a niños huérfanos, a niños de familias necesitadas. También ella empieza a dar dinero para crear consultorios médicos para familias totalmente desfavorecidas, para financiar también medicamentos, operaciones. Es decir, ella se convierte en el epicentro de una auténtica red caritativa que ella fomenta, que ella genera y que también ella alimenta con dinero de la corona. Y también, por supuesto, con su propia asignación, se hacen fiestas donde se recaudan fondos para todo esto. Y eso genera en el pueblo una enorme popularidad hacia ella. Y empieza a ser una princesa muy, muy, muy popular. Porque, como digo, no se mezcla en política, no se mete en política y sí que se convierte en una gran princesa caritativa. En 1828 su suegro fallece y entonces su marido y ella se convierten en los grandes duques de Sajonia-Weimar-Eisenach, y es a partir de ese momento, aunque un poquito antes también, pero es a partir de ese momento donde esa faceta caritativa, que ella continúa hasta el fin de su vida, se extiende también a una faceta más cultural. Ella, desde que se había convertido en princesa de Sajonia-Weimar, había tratado en todo momento de familiarizarse con la cultura alemana y con la historia alemana. Ella tuvo una gran amistad con Goethe, con profesores y catedráticos de la Universidad de Jena, con filósofos, con teólogos, con historiadores, y empezó a leer libros, empezó a empaparse de la cultura alemana, y eso hizo también que ella se centrara mucho en eso, creando becas para los estudiantes de la Universidad de Jena, financiando ella aparatos astronómicos para esa universidad, para las clases de astronomía, material para las clases de química, para las clases de física, la compra de mapas, de material, y se convirtió en la gran mecenas cultural de esa universidad. Pero aún hay más. Ella creó el famoso Círculo de Weimar, que fue extremadamente conocido en todo el mundo germano como un círculo cultural donde catedráticos, historiadores, filósofos, humanistas, políticos daban conferencias totalmente gratuitas a un público que allí se congregaba. María Pavlovna no escribiera conferencias, no sé tampoco si dio alguna, pero no era esa la función que ella tenía, sino ella de ser la gran dama de todo aquello, eso sí, pero sí que asistió a casi todas, y ella fue quien creó ese círculo de Weimar, un círculo culto, elevado, y un círculo muy, muy humanista y muy científico también.
Ya digo que ella tuvo grandes intelectuales como amigos suyos que la valoraron muchísimo y que tenían muy buena opinión de ella, no solamente porque ella creara y fomentara este círculo intelectual, sino también porque quería acercar eso a la gran masa. De ahí que ella otorgara becas y financiara estudios también, estudios académicos, ayudara, por ejemplo, a completar bibliotecas, pero además esto fue más allá, ella también ayudó a crear jardines botánicos para el estudio de plantas medicinales. Es decir, ella, como vuelvo a repetir, no se mezcló en ningún momento en política, por lo menos públicamente, evidentemente en privado sí tendría su opinión política y lo hablaría con su marido mil veces en cualquier problema político que los grandes duques se tuvieran que enfrentar. Pero eso es una cosa a nivel privado, pero a nivel público ella estaba mucho más centrada en la caridad y en todo este aire cultural que también ayudó mucho a generar este patriotismo alemán que todas estas casas reales y principescas y granducales llevaban siempre tan a gala durante todo el siglo XIX. Pues ella fue un alma mater de eso, sobre todo en Weimar, y ella también ayudó a financiar estudios históricos de Weimar. Y muchos de los estudios del siglo XIX que se hicieron sobre la historia, sobre la arqueología, sobre el arte, sobre la antropología de esa zona, fueron financiados por ella. Claro, esto, como digo, la convirtió en una gran duquesa muy popular. Y además ella nunca perdió su conexión con Rusia. A la muerte de su hermano Alejandro I, también ya muertas, sus hermanas Alejandra y Elena, ella se convirtió en la hermana mayor. Pero también es cierto que los más pequeños, como Nicolás y Miguel, que eran los más pequeños de los hijos de Pablo, pues tampoco la conocían mucho, porque ella se fue siendo ellos muy pequeños y por lo tanto familiaridad con ella no tenían y la veían más como una especie de consejera externa, como una especie de figura materna más suave que vivía fuera y que los visitaba de vez en cuando. En 1853 su marido fallece y ella viviría pocos años más. En 1855 fallece su hermano, Nicolás I, y se corona su sobrino Alejandro II como nuevo zar de Rusia. Ella va a la coronación, es el último gran viaje que ella realiza y es la última vez que ve eh, a su familia Romanov, porque ella, pocos años después, en 1859, pilla una gripe muy fuerte, va a ver a su hijo por su cumpleaños, lo felicita, vuelve hacia su casa y le da un derrame. Y ella termina por fallecer en junio de 1859 y fue enterrada junto a su marido. Pero como ella quiso ser enterrada junto a su marido, pero en tierra rusa, trajeron tierra de Rusia para enterrarla. Y allí todavía sigue descansando. Como veis, esta hija de Pablo es más interesante que las otras dos, porque tiene también una vida bastante más larga, en 1786-1859, una vida muy metida en la caridad y en el mundo cultural dentro de este mundo protestante y también apasionante que era el Sacro Imperio. Y como siempre, antes de terminar, vamos a hablar de los hijos que tuvo la pareja, que fueron 4, aunque el mayor de todos, Pablo Alejandro, vivió nada, un año, y por lo tanto, pues ese no tiene ningún tipo de relevancia. A la hora de la verdad, los importantes fueron los otros 3, que fueron María Luisa, que fue la esposa del príncipe Carlos de Prusia, Augusta María, que fue la esposa de Guillermo I de Prusia, por lo tanto ella fue
reina de Prusia y emperatriz de Alemania, y el heredero del Gran Ducado, que fue Carlos Alejandro, que se casó con su prima Guillermina Sofía, hija del rey Guillermo II de los Países Bajos y de la gran duquesa Ana Paulovna, que también de Ana Paulovna hablaremos en otro vídeo posterior. Por tanto, María Paulovna es la abuela del emperador Federico III de Alemania y la bisabuela de Guillermo II, tan conocido por ser uno de los iniciadores de la Primera Guerra Mundial. Espero que este vídeo os haya gustado y que haya sido ameno. Claro, el problema es que en España no estamos tan acostumbrados a hablar de estas dinastías alemanas y a veces es un poco enrevesado y un poco pesado hablar de ellas. Por eso yo no quise empezar por las dinastías alemanas y quise empezar por la dinastía Romanov, que es la más conocida, pero claro, los Romanov se entroncan con todas estas dinastías. Como digo, espero que os haya gustado. El siguiente vídeo que se subirá en el canal será sobre el infante Carlos María Isidro, siguiendo la estela de los carlistas. Y el siguiente vídeo de los Romanov será sobre la gran duquesa Catalina Paulovna, que fue reina de Württemberg. Como siempre, muchas gracias por vernos, si lo hacéis a través de YouTube, o oírnos si lo hacéis a través de las distintas plataformas. Y podéis contactarme a través de YouTube. Yo siempre intento contestar todos los comentarios. También lo podéis hacer a través de Instagram, en El Cronista de la Corte. También intento siempre responder a todo lo que me preguntáis. Intento también responder en estos vídeos a algunas dudas que me hacéis, aunque no lo hago directamente, sino que en las explicaciones que hago. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, hasta luego.